Como lo anunciábamos en los títulos, INSEP ha firmado un convenio de cooperación con la Universidad Nacional del Nordeste y es por eso que está visitándonos en los estudios de Norte Grande Federal Irene Dunrauf, que es la presidente justamente de el INSEP. Miguel, adelante. Gracias Nati, exactamente. Estamos con la titular del INSEP, la obra social provincial, Irene Dunrauf. ¿Cómo le va, Irene? ¿Cómo anda? Bienvenida, Bien, bien. ¿Todo bien? Aprovechando el fin de semana largo, como todos. ¿Cómo es un fin de semana largo de una funcionaria, en este caso del INSEP? No, la verdad es que, bueno, hoy fue un día relativamente tranquilo, Sí. pero nosotros no tenemos fines de semana porque las urgencias a veces no tienen días específicos para generarse, así que no tenemos fines de semana tranquilos normalmente. Pero hoy Está bien. relativamente, sí, bastante estabilizado. Bueno, vamos a arrancar tranquilo, Irene. Vamos a arrancar por este convenio que firmó la obra social y la UNE. Contanos un poco a nosotros y a los afiliados en qué consiste. Bueno, la verdad es que este es un convenio que se firmó oportunamente por el gobernador de la provincia del Chaco con la UNE. Es un convenio marco de cooperación y obviamente dentro de ese convenio marco de cooperación decidimos avanzar con un convenio específico con INSEP. ¿Por qué? Por las dificultades con las que nos hemos encontrado desde el inicio de la gestión, sobre todo en cuestiones que hacen al funcionamiento específico de áreas muy, pero muy sensibles, como lo es el tema de farmacia, obra social, administración, que, bueno, hay trámites que, por ejemplo, se demoran 3 meses o 4 meses en llegar a obtener expedientes de nuestros prestadores, que se demoran muchísimo tiempo en obtener su orden de pago, las derivaciones y sobre todo en el tema de farmacia para poder mejorar el servicio, porque digo, este convenio nos va a permitir a nosotros avanzar en un análisis, hacer un relevamiento, hacer estructura de costos para comprar mejor y más barato, hacer manuales de procedimientos administrativos que nos permitan agilizar y modernizar la gestión. Y bueno, y en eso el día viernes he firmado el convenio con el rector de la Universidad Nacional del Nordeste, justamente para avanzar en este proceso de modernización que queremos brindar a los afiliados y a nuestros prestadores, ¿no? ¿Esto incluye, Irene, una capacitación para los empleados de la obra social? Sí, en principio se hace todo el Sí. relevamiento, se trabaja en los manuales de procedimientos y obviamente también viene aparejado con una capacitación que se va a brindar a los afiliados justamente para la puesta en marcha de cada uno de estos programas, ¿no? ¿Esto ya inmediatamente se pone en marcha? Sí. Mañana mismo ya arrancamos en el área de farmacias, después en el área de obra social y en el área de administración. Bueno, 2 meses de gestión, Irene, ¿con qué se ha encontrado en el INSEP? La verdad es que nos encontramos en primer lugar con un desorden administrativo muy grande, nos encontramos con una deuda millonaria. No nos olvidemos de que a fines del año 2023 hicimos una conciliación de deuda y nos encontramos que la deuda al 31 de diciembre, deuda consolidada de cada uno de los expedientes con sus respectivas órdenes de pago, ascendía a más de 11.391 millones de pesos. Pero es la consolidación de deuda de aquellos expedientes que tienen la orden de pago. Sí. Paralelamente a eso, hay cientos de expedientes que siguen su circuito administrativo y que obviamente van generando más deuda todavía a la que nosotros pudimos consolidar a fines del año pasado. ¿Son deudas particularmente, Irene, con prestadores, con proveedores, con hospitales de Yo no Buenos puedo Aires? entender por qué la gestión anterior actuó de esa manera. Nosotros vimos que había un patrón en la deuda. Sí. Desde fines de mayo, junio, prácticamente la gestión anterior no pagó a prestadores, no pagó a proveedores, no pagaron a laboratorios y nos encontramos con ese patrón, excepto algunas excepciones, con ese patrón en todas y cada uno de los lotes que tenemos que afrontar nosotros todos los meses.
Y no estamos hablando de una obra pública, estamos hablando de la salud de la gente, seguro. de la vida de la gente. Y obviamente que a partir de ese momento, por indicación del señor gobernador de la provincia del Chaco, el arquitecto Leandro Esdero, comenzamos a trabajar con todos y cada uno de ellos. Es decir, me reuní personalmente con prestadores, con proveedores, viajé a Buenos Aires para reunirme con todos aquellos prestadores que brindan un servicio de alta complejidad, como por ejemplo el Hospital Italiano, Fleming, Güemes, cardiológico. Es decir, me reuní con todos ellos para tratar de conciliar deuda y ver cómo nosotros seguíamos adelante con esta prestación, aún con la deuda millonaria que tenemos con todos y cada uno de ellos. La verdad es que yo me encontré con muy buena predisposición, estamos tratando de equiparar el pago a todos los prestadores. ¿Van a hacer un plan de pago? Estamos haciendo planes de pago, en algunos casos hicimos pagos con cheques diferidos y logramos que por lo menos en el mes de enero no tuvimos ningún corte de servicio, excepto algunas dificultades con los hoteles de Capital Federal donde paran los familiares o pacientes derivados, donde teníamos inconvenientes con el servicio, no con el alojamiento, sino con el servicio de pensión completa que se le brinda al afiliado cuando tiene una derivación por alta complejidad, ¿no? Y Irene, uno se preguntan los afiliados, estamos hablando de la obra social más importante de la provincia, ¿cómo es el sistema? Es decir, a los afiliados todos los meses les descuentan la obra social. ¿Esa plata va al Ejecutivo, va a qué lugar y posteriormente va a la obra social? ¿Cómo es el trámite? Hay una caja única, obviamente, Sí. y a medida que van ingresando los recursos, van transfiriendo al organismo. Una caja única de la obra social. No, hay una caja única De en todo. la provincia, sí, Sí. y ahí desde esa caja se va derivando a cada uno de los sectores oficiales, diríamos. Lo cierto es que al afiliado, sobre todo al afiliado de alta complejidad, se le descuenta el 1% de sus haberes, que es lo que nosotros denominamos FAC, y que son aquellas prestaciones que son de altísimo costo. Yo, por ejemplo, me encontré que el 11 de diciembre, cuando me reúno con el director de farmacia, que me decía que había 60 pacientes en la provincia del Chaco que necesitaban una medicación cada 21 días y que esa medicación significaba un costo, en diciembre estoy hablando, de 390 millones de pesos. Pero no es el único compromiso que tiene el organismo. Tenemos un sinfín de prestaciones, creo que es una de las obras sociales que mayor prestación brinda a sus afiliados y eso trae aparejado una responsabilidad para que el prestador brinde el servicio, pero para eso tenemos que pagarlo y estamos haciendo un esfuerzo muy, pero muy importante. ¿Cómo hacen? Y como lo harías vos en Porque tu siempre propia la sábana casa. es corta. La sábana siempre es corta y vas estableciendo prioridades. Todos los prestadores tienen convenios, la mayoría de 60 días, es decir, vamos viendo cuáles son los convenios que tenemos que cumplir este mes y vamos estableciendo esas prioridades según los convenios firmados oportunamente ya que vienen de muchos años atrás. Y esto es muy difícil porque todos los días se suman deudas nuevas. Por ejemplo, ahora he recibido el informe del área de patrimonio donde nos notifican que la mayoría de los alquileres que tiene el INSEP prácticamente están todos vencidos al 31 de diciembre, lo que significa el pago de la deuda, porque también con los alquileres pasó exactamente lo mismo, no se pagó durante mayo, junio, julio, hasta el día que se fueron. No se han pagado los alquileres, hay que pagar la deuda y hay que renegociar un nuevo contrato de alquiler con la situación que hoy vivimos todos los argentinos en esta temática, ¿no? Así que es un trabajo muy, muy intenso, hay que dedicarles todas las horas, como le dedico las horas que sean necesarias para poder ir de alguna manera cumpliendo con todos esos compromisos, ¿no? Irene, si el traslado de fondos o el traspaso de fondos se hace en forma periódica, ¿alcanza para cubrir todos los costos o sigue siendo una obra social
deficitaria? A ver, la obra social hoy por hoy está por los altos costos Sí. del servicio de salud, por los altos costos en los medicamentos, la verdad que hoy está pasando a ser deficitaria. Porque un medicamento, te vuelvo a repetir, una ampolla por ahí sale 9 millones de pesos, tenemos todas las medidas cautelares también que debemos cumplir y que tenemos que cumplir a término, entonces hay que administrar pero muy bien los fondos, por eso la firma de este convenio, porque uno necesita tener la información, tiene que hacer un análisis, una evaluación, hacer una estructura de costos, sobre todo porque quienes tenemos responsabilidades en administrar los fondos que son públicos, que son de todos, necesitamos esa información para la toma de decisión y poder así optimizar al máximo esos recursos, los recursos económicos, pero también los recursos humanos. Así que es una tarea muy difícil y sobre todo con los inconvenientes que hoy por hoy estamos teniendo desde el momento que estamos atravesando una medida de fuerza por parte del gremio. ¿Cómo es el tema? A ver, el otro día hablamos, Irene, en el informativo, obviamente uno está hace muchos años en esto, vos también, y nos conocemos todos. Sabemos que hay un sistema enquistado dentro de la obra social, del gremio particularmente, que es manejado hace años por las mismas personas, y resulta a veces incomprensible de qué manera llevan adelante un paro, a veces sin muchos argumentos o fundamentos, y dejando al afiliado sin atención. ¿Cómo lo está manejando eso? Primero es llamativo de que durante 16 años prácticamente no hubieron paros en el INSEP. ¿Por qué? Porque la secretaria gremial formaba parte del directorio. Es decir, ella formaba parte del directorio que dejó esta deuda millonaria poniendo en riesgo la salud y la vida de la gente. Nunca yo he visto alguna declaración, alguna observación de lo que estaba ocurriendo en el organismo, pero bueno, formaba parte en la toma de decisión. Y la verdad es que en el 4 de diciembre el directorio anterior decidió en el operativo retirada, como lo decimos en la jerga política, hacer 126 contratos de obra. 126 contratos de obra con para que se les pague con retroactividad al mes de noviembre, cuestión que no había ni siquiera instrumento legal ni una prestación efectiva del servicio. Estamos hablando de contratos de qué montos aproximadamente. 250.000 pesos aproximadamente los contratos de obra. Obviamente el mes de noviembre no he liquidado porque no hubo una contraprestación. Esos contratos finalizaban el 31 de diciembre. Todo contrato de obra tiene un objeto y una fecha de finalización. La decisión política en virtud de la situación económica con la que nos encontramos era no renovarlos, porque nosotros peso que podemos ahorrar lo destinamos a la prestación del servicio. Y bueno, y ahí empezó esta medida de fuerza, fuimos a conciliación obligatoria. No hubo. Esta medida de fuerza, perdón Irene, era por esos contratos, no por los pases a planta. No, porque ellos habían hecho un pase a planta ya en el mes de noviembre. Y el argumento de ese pase a planta fue que pretendían que no haya precarización laboral. Pero llamativamente, 5 días antes de irse, parece que, bueno, decidieron que la precarización continúe y dieron estos 126 contratos que en su gran mayoría son hijos de empleados. Empezaron las medidas de fuerza, llamé a conciliación obligatoria y obviamente yo no estoy en condiciones de renovar estos contratos porque, te vuelvo a repetir, estamos hablando de deudas al 31 de diciembre de más de 11.000 millones de pesos, casi con los organismos de alta complejidad, con prestadores locales, en farmacia, el reclamo generalizado de la gente justamente por el alto costo de los medicamentos es que brindemos ese servicio en la farmacia social. Por supuesto, no accedí a la renovación y dije que más adelante, cuando las cosas se pudieran estabilizar, podríamos rediscutir el tema, pero
Hoy por hoy avanzan los días y cada vez se suman otras nuevas deudas que deben ser honradas y que debemos cumplir. Ahora estamos con una medida de fuerza por tiempo indeterminado. Es decir, nadie atiende en el INSEP en este No, momento. hay guardias mínimas, hay algunos Pero no es empleados lo mismo. pero no es lo mismo porque, a ver, la gente que va al INSEP no va de turismo. La gente Absolutamente. que va al INSEP es porque tiene o está enferma o tiene un familiar con un problema de salud, va angustiado, preocupado, y las demoras y el hecho de que se generen esas situaciones a veces hasta violentas en el mismo hall Seguro. del edificio, trae aparejado más bronca en el afiliado. Y personalmente quiero decirte de que ya terminamos el circuito administrativo en la Dirección de Trabajo y ahora ya logré el acompañamiento del directorio para la declaración de ilegal este paro. Eso te iba a decir. Vos hablabas de que una representante gremial formaba parte del directorio anterior. Así es. Te encontraste con una deuda multimillonaria. ¿Eso no se puede denunciar? ¿Se está investigando? Toda vez que uno quiere ir a la justicia tiene que agotar todas las instancias previas. Nuestra instancia previa fue en la Dirección de Trabajo, Sí. donde no hubo conciliación. Se cerró ese circuito administrativo, logré el acompañamiento en el directorio para para que se me autorice a avanzar en una medida judicial y bueno, en eso estamos trabajando y seguramente entre mañana o el jueves estaríamos haciendo la presentación judicial para que se declare ilegal. ¿Y por qué insisto yo en la ilegalidad del paro? Porque, a ver, la secretaria, el gremio del INSEP está defendiendo a monotributistas. Esa gente, contratados de obra en su momento, no tienen ninguna vinculación con el Estado. Tenían una contratación para un servicio específico y una finalización del mismo. Y no tienen vínculo ni siquiera con el gremio. Por eso decimos de que hay un exceso en cuanto a esta medida de fuerza que ya lo torna político, obviamente ya es una Sí, pero medida de evidentemente fuerza un político. vínculo debe haber, Irene, porque No, si no, no, digo, porque- un vínculo, como decís, son hijos de Sí, empleados, pero de legalmente, familiares. Claro. legalmente es lo mismo que yo vaya y me ponga en la vereda y defienda a los chicos que están cuidando las calles. No, yo no tengo la legitimación para defender a esa gente, porque ella puede defender a sus afiliados, pero no a monotributistas que no tienen vinculación ni con el gremio ni con el Estado. Por eso la presentación judicial, y reitero, para mí es totalmente ilegal, hay un exceso de legitimidad por parte del gremio y obviamente que esto amerita una medida judicial, porque en el medio están los afiliados. Claro. Y está la atención, está la vida, está el trámite que deben hacer para obtener su fondo de alta complejidad y todas estas cuestiones lo único que traen es incertidumbre, un doble esfuerzo por parte de los afiliados que son los que sostienen el organismo. Son los que sostienen el organismo y lamentablemente esto ya se está prolongando en el tiempo, pero lógicamente hay que cumplir todos los pasos previos antes de avanzar con la presentación judicial que seguramente va a ser esta semana. Ojalá que sea rápido, Irene, pero bueno, hay personas evidentemente del gremio que ya están hipercontaminadas, mal acostumbradas a realizar este tipo de acciones que, bueno, perjudican ni más ni menos que al afiliado. Sí, cuando hay estas medidas de fuerza Seguro. es porque algún interés estás tocando. Absolutamente, ¿no? absolutamente. Bueno, pero están los intereses de los afiliados. Sí, que evidentemente por nadie supuesto que es superador Sí, a sí, todo. sí. Han recibido medicamentos, 2 Sí. tandas ya, No, Irene. 4 tandas. 4 tandas. 4 tandas. ¿Van a seguir recibiendo medicamentos? Sí, estamos tratando de proveer a la farmacia de, sobre todo los medicamentos de altísimo costo, porque la gente esos medicamentos no los puede comprar en cualquier farmacia. Entonces estamos recibiendo esos medicamentos, creo que esta semana llega otra partida y tratamos de ir cumpliendo con todos estos casos, medicamentos que son para HIV, para anticonvulsivos, oncológicos, es decir,
tratar de cubrir esos casos que son real, que duelen en el alma, porque por ahí puede ser de que falte un pañal. Es cierto, por ahí faltan algunos talles de los pañales o no son las marcas que el afiliado pretende, pero eso la gente de alguna forma lo consigue, pero los medicamentos oncológicos sobre todo son de altísimo costo y por eso la necesidad de optimizar nuestros recursos humanos, optimizar nuestros recursos económicos para comprar más y a mejor precio, porque no es lo mismo buscar precios con un laboratorio cuando tenés una deuda altísima. Yo digo, negociar de rodillas o parada, no es lo mismo. Entonces, hay que ver cómo mejoramos todo el sistema administrativo, todo el sistema de costos para poder brindar el servicio que la gente nos requiere, no solamente el afiliado activo y jubilado, sino también los prestadores, porque los prestadores también quieren cobrar en tiempo y forma. Y para eso necesitamos un proceso que sea ágil, que sea rápido y que ellos puedan tener sus órdenes de pago en tiempo y forma, ¿no? Esto es para ellos también, ¿no? Realmente lo del INSEP, Irene, es una cuestión crónica. Siempre se vuelve a hablar de lo mismo, digamos, el tema de los prestadores, el tema del cobro del plus, en fin, lo deficitario que vos estabas destacando, que también es una realidad. Ojalá que de a poco se empiece a revertir una situación que es muy difícil. Y estamos hablando de más de 300.000 afiliados. Sí, 280 entre afiliados directos y indirectos. Y sí, más los jubilados, en fin, todo un montón de trámites. Pero bueno, ¿te tocó esta función, Irene? Es un gran desafío. ¿Es un desafío? ¿No estás arrepentida, no es cierto? No, estoy arrepentida porque le dedico todas las horas que tenga que dedicarme. Incluso he ido a Buenos Aires, he pasado la Navidad con los pacientes que están en hospitales en Buenos Aires, los que estaban en los hoteles, porque uno tiene que ir a terreno a ver cómo es y cómo lo están pasando. Y eso nos permite a nosotros también exigir a la otra parte un servicio acorde a los precios que nos cobran, y todo eso es una cuestión de negociación permanente. Por eso yo creo que durante el día atiendo a tantos prestadores, voy a las 7 de la mañana, salgo a las 8 de la noche y viendo cómo logramos un mejor servicio. Yo sé que los cambios no se van a dar de la noche a la mañana y sobre todo por el estado económico y financiero del organismo, pero vamos a salir adelante si administramos como corresponde, si trabajamos mancomunadamente con prestadores, creo que vamos a poder salir adelante en esta difícil etapa y de gran crisis, que no es solamente la crisis que vive la provincia o el organismo, es una crisis que vivimos todos los argentinos y que obviamente eso se traslada también al funcionamiento del INSEP, ¿no? Seguro. Aparte, el otro día decíamos, Irene, que había recibido el gobernador a un grupo de afiliados que estaban atravesando una situación difícil con sus hijos, discapacitados en algunos casos. A veces uno no le puede dar respuesta en forma inmediata, pero por lo menos que alguien nos escuche y trate de darle una solución en el futuro ya es importante. Ya es importante y estamos trabajando con ese grupo porque son aproximadamente entre 60 y 70 familias y estamos elaborando un protocolo para una asistencia específica por la situación que ellos padecen, incluso de avanzar en ellos mismos te dicen para qué vamos a ir a control si el chico está bien, hacer otro tipo de procedimiento en cuanto a su consulta. Hay mucha predisposición a pesar del momento y la situación que viven, ¿no? Pero trabajamos con todos los sectores y el hecho, como vos decís, de escuchar a la gente, creo que ya es un cambio sustancial y hace la diferencia entre una gestión y otra. Seguro. Irene, muchas gracias por tu visita, gracias a muy usted. amable. Irene Unrauf, presidenta del INSEP, hablando aquí en Norte Grande Federal en vivo, en Info Central.